la arquitecta Rocío Hernández, está la profesora de arquitectura de proyectos. ¿Y qué más ahorita estás llevando? Doy proyectos en la primera parte de la carrera, en los primeros 2 semestres, doy fundamentos de diseño, que aunque no lo creas, hay que hablar de ética, de muchas cosas de ética, aunque están haciendo cosas muy sencillas, ahí es cuando hay que empezar a hablar duro de ética. Luego cuando hacemos proyectos es mi momento de la ética, porque yo hago proyectos de vivienda y entonces hablar de la vivienda en México es necesariamente sí o sí hablar de la ética y de la corrupción, que sería como la antítesis, ¿no? Y después ya en la última parte de la carrera, análisis crítico de la arquitectura y su contexto, que también ahí hablamos un poquito de ética, ¿no? Porque tenemos que analizar, el crítico de arquitectura tiene que poder decir esta arquitectura es buena y esta arquitectura es mala, y no debe perder de vista esta arquitectura es ética, o no lo es, porque la arquitectura pues, es una creación humana y social, así que tiene que tener una dimensión ética sí o sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principios y valores éticos que se contienen en la visión y misión de la institución? Para nosotros, íntegro, ético y ciudadano son los 3 valores principales que están declarados en nuestra misión de formadores. Entonces, esos son principalmente, pero también operamos con otros valores como la innovación, el sentido humano, los que están en visión global. Me falta alguno, pero por ahí va. ¿Cuál es el rol que juega la ética en el funcionamiento cotidiano de la institución o organización? Pues la ética está en arquitectura, visto solamente en la profesión. Yo creo que arquitectura es una de las profesiones más vulnerables a la corrupción, porque se manejan cifras o se manejan valores, dineros enormes, y a veces están bajo el control de una persona o 2 personas. Sabemos desafortunadamente que muchos gobiernos utilizan a la arquitectura como lugar donde esconder sus tranzas, ¿no? Y sacar los dineros mediante comisiones que cobran para darte, por ejemplo, como ganador de un concurso. O no solo los políticos, también sabemos que algunos narcotraficantes intentan blanquear dinero a través de la construcción. En fin, que es una profesión muy vulnerable a la corrupción y a la falta de ética y a la falta de principios. Entonces, puede estar en muchas cosas. Yo ahora estoy señalando solamente la cuestión de los dineros, pero si nos vamos a la cuestión de la seguridad de las personas, pues nuestra profesión también ahí tiene que ser sí ética o no ética. No se valen otras tintas. No podemos graduar ni medir es sí o no, porque por ejemplo en nuestro caso, si tú decides ahorrar material al hacer una construcción y pones un material de menor calidad o pones menos varillas, porque pues es muy caro, y entonces pues mejor pones una menos, no se va a notar. Sí, pero es que los cálculos están hechos para eso, y aunque no se va a caer el edificio, tú lo vas a construir y no se va a caer, pues eventualmente en un sismo de una magnitud considerable el edificio puede sufrir daños, y los daños en nuestro caso no son materiales, son humanos, porque podemos perder la vida de una o muchas personas en una obra que no está bien hecha o en una obra que no está bien llevada. Si tú, por ahorrar dinero o simplemente por negligencia o por descuido o por ignorancia, porque no siempre cometemos errores alevosa y dolosamente, sino a veces lo hacemos porque no sabemos, porque somos nuevos, porque estamos jóvenes. Si tú no te pones muy estricto con tus trabajadores a que utilicen casco, que utilicen todo su equipo de seguridad, pues puedes perder a una persona en construcción, ¿no? Entonces ese puede ser también un problema súper grave y súper serio en cuanto a la ética. Hay muchos momentos claves en arquitectura, y bueno, pues es por eso que yo ahí encuentro donde embonan el TEC y la arquitectura. O sea, por eso les queremos enseñar a ustedes a ser éticos, porque ustedes no están llamados a ser albañiles. Digo, si lo son, es muy digno y qué honrable y qué honroso, ¿no? Pero al final es muy probable que ustedes acaben siendo el director de la empresa que está generando trabajos para los albañiles o para muchísimas personas. Entonces, quienes deben estar a prueba de corrupción son ustedes, porque ustedes van a presionar y a obligar a que quien esté debajo de ustedes tampoco cometa faltas en cuanto a ética o en cuanto a integridad. ¿Cómo promueve la cultura ética la institución? Hoy la promueve de muchas maneras. A mí una que me toca ahora recientemente, me acaba de tocar otra vez. Por ejemplo, el DEA es un momento de castigar. O sea, la institución no va por castigar, va por educar y entrenar, y te digo que nos han pedido que se hable de estas cosas en el salón de clases, que se aborden los problemas éticos de la realidad en cada una de las materias. Tomamos cursos y nos certificamos para poder dar instrucción ética. Yo soy arquitecta, pero me tengo que certificar en ética para poderles hablar a ustedes de ética con
el background filosófico necesario para que ustedes lo relacionen también con sus materias de ética, no nada más con arquitectura o que yo vaya a decir algo que va en contra de los profesores de ética. Entonces, eso es una cosa. Y luego, digamos que eso es formativo. Y luego hay uno que es punitivo, que es el DEA, ¿no? Entonces, pues, esa es una manera en que el TEC dice, yo voy a ser cero tolerante ante las faltas de ética. ¿Sí? No solamente es que hayas plagiado y presentado como tuyo el pensamiento de alguien más o el material de alguien más, pero también que puedas herir a alguien de la comunidad en cualquiera de sus dimensiones humanas, ¿no? Claro. ¿De qué manera se logra que todos o todas colaboradores se sientan comprometidos con los valores de la cultura institucional? Fíjate que eso me parece la tarea más difícil, porque si no traemos desde casa valores, ¿cómo te los va a poner en su selección de personal? Y desde la entrevista se habla de cuestiones de valores y de ética, y creo que es una de las primeras cosas que el reclutador ve en una persona que va a trabajar en cualquier área del TEC, ¿no? El profesor David Noel o la persona que se la hace, y todas las personas que estamos colaborando en el TEC. Y además de eso, pues con capacitaciones, porque no basta tener el valor y aplicarlo, sino tienes que empezar a profundizar en el valor para poder transmitirlo. O sea, no es solo que lo vives, porque te decía, bueno, claro, yo tengo que comportarme así y a lo mejor hasta exagerar en mi actuar ético, porque estoy dando testimonio a través de mi vida a ustedes. Y entonces, el TEC nos ha dicho, ustedes siguen siendo profesores en el cine, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede haber un alumno de ustedes ahí. Entonces, no puedes ser ético en el TEC y afuera, ¿no? O sea, tus alumnos te ven todo el tiempo y ahora con redes sociales más. Entonces, pues esa es una manera, y te digo que hay que profundizar en cuanto a la ética y hay que capacitarnos en leer, en entender los fundamentos para poder transmitirlo, para poder detectar cosas a las que a lo mejor no estamos tan ávidos o tan capacitados para detectar. Entonces, pues por medio de capacitaciones, yo diría, que nos hacen tomar muchas horas de ética y no solo de ética, también de ciudadanía. Muy bien. ¿Cómo se concilian las exigencias asociadas con la productividad, eficiencia, rentabilidad, con las exigencias relacionadas con respecto a la dignidad humana, el impacto medioambiental y respecto al marco legal? Yo creo que la única forma de que las concilies es cuando verdaderamente crees. No vas a poderlas conciliar porque en muchas ocasiones, quizá en las más de las ocasiones, van a estar en contra de la rapidez, por ejemplo. Claro, es más fácil salir y atropellar a todos, vas a llegar más rápido, pero eso no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para evitar salir y atropellar a todos? Pues con conciencia. En realidad, la única cosa que concilia los requerimientos mundanos, vamos a llamar, de los requerimientos éticos, es tu conciencia y es tu... A veces no profundizas, a veces es como ya actuar, no quiero decir automático porque no es la palabra, pero inconsciente. Inconsciente sin eso querer decir que no tienes conciencia, al revés, que no lo haces pensando, lo haces un poco ya por default porque estás entrenado así, y creo que tiene que ver con estar actuando éticamente siempre, 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 siempre en todas tus dimensiones. Y claro, al principio estás muy consciente de eso, pero eventualmente ya lo haces y te sale natural, no estás pensando en eso. ¿Cómo más conciliarlo? Yo creo que cuando trabajas en una empresa se tiene que hacer visible, y visible es mediante campañas a veces de comunicación, mediante ejemplos. Creo que una cosa que ha servido muchísimo es que de un año para acá el TEC empezó a hacernos unos cursos en línea, y en los cursos en línea ponían casos, y eran casos que tenías hasta el uniforme y la cosita del TEC, o sea, de verdad eran casos muy cotidianos para nosotros. Entonces nos decían, ¿qué harías tú si se te presenta este caso? Y tienes A, B y C. ¿Sabes qué? No, porque aunque parece ético, no lo es, porque fíjate que tiene esta dimensión. Entonces, reflexionando en cosas que sí son muy de tu quehacer cotidiano, esa es una buena manera de conciliar. El TEC yo creo que le ha funcionado bien. Poner con mucha claridad en mi institución, en el área de compras, esto es ético. En mi institución, en el área de profesor de arquitectura, esto es ético. Poner casos específicos en donde la gente se vea verdaderamente reflejada y no tenga que hacer un esfuerzo intelectual por comprender, transferir a su área y luego incorporar, porque ya es demasiado largo el proceso. Si tú ves algo que te pasa a ti cotidianamente y eso te lo analizan, se te queda.
Entonces yo creo que esa ha sido una muy buena manera de conciliarlo. Yo creo que es explícitas, las maneras de conciliar tienen que ser explícitas, no puedes esperar que la gente cuando ellos quieran sean éticos, ¿no? O qué tipo de acción en una circunstancia de este trabajo se considera ética o no ética. Tienes que decírselos, es importante que lo sepan y que lo incorporen, no solo que lo vean, que se lo apropien. Como que lo asimilen. Exacto, exacto. ¿Consideras que la cultura ética de la institución le da alguna ventaja competitiva frente a sus usuarios, clientes o competidores? Sí, definitivamente. Sí nos da una ventaja competitiva. Tenemos un prestigio muy alto, no solo en México, en el mundo, pero yo te podría decir que lo noto operativo cuando hablo con ustedes. Sí, no, porque es el TEC. No, yo jamás lo haría. Y solo de escucharlos decir, no, yo, es en el TEC, te van a poner, no, yo, no, a mí no me enseñaron así. La ética empieza desde soy puntual, estoy consciente de que hay sentido humano en las otras personas y no tengo por qué hacerles perder su tiempo. Y entonces me doy cuenta que es operativo y en el momento que se convierte en su vivencia cotidiana, eso nos potencia afuera. O sea, así nos perciben los demás porque así de verdad somos. Cuando vas a hablar con los empleadores de Exatex, te dicen, es que nunca llega tarde. Jamás lo tienes que estar arreando a ver si ya hizo el trabajo y supervisando. ¿Ya? Entonces rápidamente escalan a las posiciones de liderazgo por eso. Pero ahora en las posiciones de liderazgo tenemos que blindarlos y prepararlos porque a veces no saben por dónde viene la corrupción y por inocencia pueden llegar a caer en en algo que los va a desprestigiar como personas y a nosotros también como institución, ¿no? Claro. Entonces, es ahí el punto, yo creo que de la formación de ética en nuestra profesión en arquitectura, pero en cualquiera de las profesiones que tenemos en el TEC. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Saludos.